En febrero de 2025 se cumplirán 3 años desde que Rusia invadió Ucrania y a la evolución de la guerra y las perspectivas dedicamos este especial. Soy Laura Garzón Rincón. Y la incertidumbre es más latente que nunca, no solo en Ucrania, sino en toda Europa. Y el año se cierra con avances rusos en la región oriental de Donetsk, en la que desde hace varias semanas vienen capturando poblaciones. Ucrania, sin embargo, resiste y ha contado con un flujo continuo de ayuda de Estados Unidos, que le autorizó a usar misiles de largo alcance para golpear territorio ruso. Pero todo está por definirse, una vez llegue Donald Trump a la Casa Blanca en enero. En una de sus usuales salidas, dijo en campaña que acabaría esta guerra en un día. Y en Kiev temen que pueda afectar la ayuda o buscar una negociación favorable al Kremlin. Veamos las cifras para entender la magnitud de la guerra. De acuerdo con Volodymyr Zelensky, 43.000 uniformados ucranianos habrían muerto desde febrero de 2022. Moscú no da datos de muertos o heridos de su bando. Según una investigación de la BBC, para septiembre de 2024, unos 70.000 miembros del ejército ruso habrían muerto. Trump reveló sorpresivamente cifras muchísimo más altas. Sin especificar si incluía a muertos y heridos, habló de 400.000 bajas en Ucrania y 600.000 del lado ruso. En cualquier caso, la juventud de ambos países está siendo desangrada por esta guerra. En cuanto a los civiles, la ONU estimaba para septiembre de 2024 un total de 11.700 personas perdieron la vida y 24.600 resultaron heridas por el conflicto. Además de los 6 millones de refugiados por la guerra, la ONU reveló que un promedio de al menos 16 niños y niñas mueren o resultan heridos cada semana en Ucrania. Al menos 2.406 niños y niñas han muerto o han resultado heridos. Veamos un recuento de lo más importante en la guerra en Ucrania en 2024. Tras un bloqueo de 6 meses en el Congreso de Estados Unidos por la reticencia de varios legisladores republicanos, en abril, la Cámara de Representantes en Washington aprobó un paquete de ayuda militar de $60.800 millones para Ucrania, convirtiendo así a Estados Unidos en el principal contribuyente de ayuda militar. El descongelamiento de gran parte del paquete ocurrió tras la retirada de Ucrania de Avdiivka, un duro golpe para las aspiraciones de Kiev. A finales de abril se confirmó la llegada de los misiles ATACMS, con un alcance de 300 kilómetros. Para el 10 de mayo, las tropas rusas lanzaron una de las mayores ofensivas en las periferias de Kharkiv. Joe Biden respondió autorizando por primera vez a Ucrania usar armamento estadounidense en suelo ruso, específicamente para defender la asediada ciudad de Kharkiv. Sin embargo, esa autorización no daba el aval para el uso de los misiles de largo alcance dentro de Rusia. Por su parte, Kim Jong-un recibió a Vladimir Putin en junio, en Pyongyang, donde firmaron un acuerdo de asistencia mutua. En agosto, Kiev lanzó un ataque sorpresa en la provincia rusa fronteriza de Kursk, mientras las tropas del Kremlin se concentraban en el este de Ucrania. Soldados ucranianos avanzaron en Kursk y lograron controlar 1.000 kilómetros cuadrados, una operación que llevó a Ucrania a la ofensiva, aunque fuera por unos días. Sin embargo, en los meses posteriores, la ofensiva ucraniana no ha logrado consolidarse allí. Por su parte, en 2024, Rusia ha ganado casi 6 veces más territorio ucraniano que en 2023 y sigue avanzando hacia los puntos logísticos clave en el Donbass, un avance lento pero sostenido. Los rusos ya no están solos. A finales de octubre, la OTAN alertó sobre el despliegue de miles de tropas norcoreanas en la región de Kursk. El despliegue de tropas norcoreanas representa, en primer lugar, una escalada significativa en la participación continua de Corea del Norte en la guerra ilegal de Rusia y, en segundo lugar, otra violación más de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto no disuadió a Zelensky para presentar su plan de victoria, que incluía la entrada de Kiev en la OTAN y el refuerzo de las defensas, entre otras cosas. En noviembre, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos catapultó a Joe Biden a tomar una polémica medida. Desde el 17 de noviembre, los misiles estadounidenses de largo alcance pueden ser utilizados por Ucrania para atacar posiciones dentro de Rusia, una decisión con consecuencias. 2 días después, Putin aprobó cambios en la doctrina nuclear rusa, que amplía los escenarios para que Moscú utilice su arsenal atómico. El 21 de noviembre, un misil impactó en la ciudad de Dnipro, un misil hipersónico Oresnik que Putin anunció que fabricaría en serie.
И, конечно, беспилотные. Debido a su poder de ataque, especialmente en el uso de grupo masivo e incluso en combinación con otros sistemas de precisión de largo alcance que también posee Rusia, los resultados de su uso contra instalaciones enemigas serán comparables en efecto a un arma estratégica. El uso de los misiles de largo alcance y la reacción rusa cierran el año a puertas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un protagonista de peso que introduce grandes interrogantes sobre lo que pasará en esta guerra que en febrero cumplirá 3 años. Para analizar la guerra en Ucrania, saludamos a Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional de Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Marcelo, después de casi 3 años de guerra en Ucrania, ¿el liderazgo de Volodymyr Zelensky y el de Vladimir Putin empieza a desgastarse? Bueno, realmente las dos partes tienen mucho interés en terminar con este conflicto. El tema son las condiciones. Naturalmente, Ucrania exige la salida de las tropas rusas que han invadido el país hace 3 años, en febrero de 2022, y Rusia sostiene que eso que conquistó le pertenece. El gran problema que es quien está impulsando una salida rápida de este conflicto para después, incluso había dicho antes, cuando asuma ahora en enero la presidencia de Estados Unidos, su regreso a la Casa Blanca. El problema para Trump es el diseño de esta salida. Tiene varios riesgos. Por un lado está la posibilidad de una salida desordenada, dándole la solución que Putin reclama, quedarse con este 20 y pico % del territorio que tomó militarmente desde el Valle del Donbass hasta la península de Crimea, que son 4 provincias ucranianas, lo cual generaría una verdadera polémica mundial y además que implicaría un regalo para China, que es un adversario muy importante. Recordemos que en la primera presidencia Trump, con bastante acierto, colocó a China como el principal rival, la principal competencia de Estados Unidos, que es así, ciertamente. Y hoy día China es un socio relevante de Rusia, no solo desde la guerra, que se asociaron claramente, sino además por este eje que formaron junto con Corea e Irán, que desafía a Occidente. Hay que entender que la guerra de Rusia contra Ucrania no es una guerra entre 2 países, sino es una guerra entre 2 sistemas, digamos, lo que se está jugando, y eso lo vio con mucha claridad Joe Biden, que controló mucho este conflicto, sosteniendo firmemente a Ucrania junto con la OTAN. Era entender esto, que ahí lo que se está discutiendo era la hegemonía futura de no solo de Estados Unidos, sino del sistema. Esto es lo que está sobre la mesa. Trump tiene que resolver esto de un modo que sea demasiado, para que Rusia no avance sobre otras ciudades de Ucrania, e incluso no imponga presión sobre todo el mundo eslavo, como pretende el autócrata Vladimir Putin, para no generar una salida temporal. Recordemos que en 2014 Putin conquistó la península de Crimea, donde tiene su base naval más importante en Sebastopol, y después está haciendo esto, hace 3 años, sobre la totalidad de Ucrania, con el argumento que Ucrania no tiene derecho a existir. El riesgo que corre Trump es de terminar aceptando una negociación como la que Gran Bretaña hizo con Hitler en la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial, con los Sudetes, que se firmó un acuerdo muy importante antes de Churchill, y después obviamente Hitler lo traicionó conquistando Polonia. Este es el riesgo. Él nombró Trump a un general, Kate Kellogg, para hacerse cargo de estas negociaciones, que propone obligar a Ucrania a sentarse con la amenaza de quitar el apoyo militar, y a Rusia a sentarse con la amenaza de aumentar el apoyo militar a Ucrania. Suena un poco ingenuo la manera, un poco precaria la manera de plantear estos argumentos, pero bueno, la idea es que se sienten a negociar, pero claramente Ucrania va a tener que salir con algún tipo de ganancia de esto para que no gane China y para que no haya el riesgo de que Rusia siga avanzando después. Hay que ver hasta qué punto Putin es una persona confiable para este tipo de acuerdos.
Bueno, hubo un cambio en el 2024 sobre las estrategias que se utilizaron en la guerra. El uso de drones, los misiles, los ATACMS, el cambio de la doctrina nuclear de Rusia. ¿Qué tanto se puede creer en estas amenazas nucleares que se hablaron tanto en el 2024? Bueno, Henry Kissinger decía que las guerras arrancan, nunca se sabe cómo terminan, y además hablaba mucho del riesgo de accidente, ¿no? De que se te vaya de las manos, más allá de tu enorme estrategia, el control de un conflicto de este tipo. Es extremadamente peligroso porque se trata de Vladimir Putin, que no es una persona confiable, insisto, una persona confiable no hace lo que él hizo con Ucrania. Entendamos que la guerra la arranca el Kremlin y Putin por una necesidad objetiva propia, no es el argumento de la amenaza occidental, sino de la necesidad de aumentar la estructura económica y de influencia económica de Rusia para poder tener una mayor influencia política. Rusia, en el momento del inicio de la guerra, tenía un PBI similar al de Brasil, más chico que el de Italia, no tenía estructura como para sentarse en la mesa decisoria del mundo, y por eso hace esto, porque lo que pretendía era una guerra muy rápida, un blitzkrieg de días para tomar Ucrania, y que eso es un ejemplo muy fuerte para Polonia, para Rumanía, para los países eslavos, que lo que plantea Moscú es que tenían que adherir, podían ser independientes, pero tenían que adherir políticamente a Moscú negociando con Rusia sus políticas económicas y sus políticas internacionales, digamos, de lo que está hablando de la influencia directa de Rusia sobre todo ese collar de países que durante la Unión Soviética forman parte del Pacto de Varsovia. Esto es lo que buscaba Rusia. Y ahora hay un planteo bastante ingenuo en el sentido de prometerle a Rusia que Ucrania no va a entrar en la OTAN por muchos años. Bueno, esa posibilidad estaba negada al inicio de la guerra. El gobierno alemán lo había señalado, también el gobierno norteamericano, que no iba a haber ninguna posibilidad de que Ucrania entre la OTAN en un tiempo breve, digo, se repetiría, pero realmente la razón de la guerra no fue el argumento de la OTAN. Bueno, Marcelo, y como vimos, los ejércitos también están en un punto de desgaste. Según The Economist, a mediano plazo Putin no podría sostener sus operaciones militares porque Rusia está quedándose sin las reservas de armamento soviético que eran su columna vertebral en estas operaciones, claramente. ¿Qué podría pasar en 2025 si tenemos en cuenta que Ucrania ha estado recibiendo armamento de sus aliados occidentales? Una gran derrota lo que ha sucedido con la caída del régimen de Bashar al-Assad, una gran derrota para Irán, pero sobre todo para Rusia, porque Rusia era el país que más dominio tenía sobre Siria desde 2015, y al perder el control sobre Siria, demostró que no puede estar combatiendo en Ucrania y atendiendo este otro frente. Un dato clarísimo de esta debilidad que tenía. Ahora, hacia adelante, la ayuda militar de Occidente a Ucrania depende de estas negociaciones que Trump quiere llevar a la mesa casi inmediatamente. El tema, insisto, es cómo se lo diseña. Es fantasioso resolver esto en un día y es fantasioso resolverlo entregándole la victoria a Rusia. Si llega a suceder eso, el problema para Trump va a ser mucho mayor y va a estar dándole mucho aire a su adversario. Digo que razonablemente Ucrania podría llegar a perder algo de su territorio, pero tiene que quedar bastante claro que esto le tiene que costar a Rusia para que quede en su lugar y no haya el riesgo de que avance nuevamente. Marcelo, muchas gracias. Perfectamente, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarme en este recuento de uno de los hechos más importantes en el 2024. Sigan conectados a las pantallas de France 24 y a france24.com.